Carlos Díaz Borbón con el trabajo Imaginarios Sociales sobre el área de educación artística y cultural en las políticas públicas, implementación y desarrollo en la institución educativa distrital Rafael Bernal Jiménez. Buenas noches para todos y todas, ¿me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos, Carlos. Sí, buenas noches. Buenas noches, profe. Listo, entonces ya tengo la presentación puesta. ¿Me podrían confirmar si la pueden ver? Sí, Carlos. Yo la veo. Perfecto, entonces yo creo que inicio ya. Bueno, buenas noches nuevamente para todos y todas. Mi nombre es Carlos Díaz. La investigación que realicé llevaba por nombre Imaginarios Sociales sobre el área de educación artística y cultural en las políticas públicas, implementación y desarrollo en la institución educativa distrital Rafael Bernal Jiménez. Mi asesora y directora de investigación fue la maestra Lynn Marulanda. Esta investigación se da dentro del énfasis investigativo de historia, imaginarios y representaciones sociales de infancia. Esta investigación se da dentro de la modalidad de pasantía y está vinculada, anclada al proyecto Niños y Niñas de Bogotá entre el deseo de la política educativa y la realidad de las prácticas institucionales. Es importante decir que esta investigación se enfoca concretamente en el eje de los imaginarios sociales sobre las políticas públicas del área de educación artística y cultural que tienen los docentes, los directivos docentes, y de cómo esos imaginarios hacen que se haga posible una realidad. Dentro del problema de investigación, quiero hablar de dos cosas específicamente. Primero, del contexto. En el contexto encontramos tres escenarios. El primero, el manejo de la educación artística y cultural, del área de educación artística y cultural en la institución educativa distrital Rafael Bernal Jiménez. Lo segundo, el vínculo entre las políticas públicas relacionadas al área y sus prácticas dentro de la institución educativa. Y tercero, una particularidad que hay en este colegio, y es que tiene 19 docentes de educación artística. Por otro lado, en la problematización encontramos cuatro situaciones. La primera es que dentro del distrito se dan diferentes escenarios de contratación en el desarrollo del área de las instituciones públicas. Por un lado, hay docentes contratados por el magisterio, pero también hay algunos colegios que tienen docentes contratados por medio de convenios, como es el caso del Rafael Bernal. La segunda situación que se presenta es que algunas instituciones mantienen el área de educación artística y cultural en la periferia del currículo. Una situación más es que el colegio, la institución educativa Rafael Bernal Jiménez, hace una apuesta para mejorar la calidad y la integralidad a través de unos acuerdos y unos convenios para que el área de educación artística y cultural se dé a través de convenios con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y de Artes. Esta investigación se ancla al proyecto Niños y Niñas de Bogotá entre el deseo de la política educativa y la realidad de las políticas públicas a través de su tercer objetivo específico, que es identificar los elementos de las políticas educativas y sus alcances que se han materializado en las instituciones de atención y educación para la infancia y que han permitido transformaciones en las condiciones de vida de los niños y niñas de la ciudad. De esta manera, mi investigación establece una pregunta-problema que es: ¿cuáles son los imaginarios sociales sobre las políticas que direccionan la implementación y desarrollo del área de educación artística y cultural en el colegio? De allí sale el objetivo general, que es identificar los imaginarios sociales sobre las políticas que direccionan la implementación y desarrollo del área de educación artística y cultural en la institución educativa Rafael Bernal Jiménez. Se plantean tres objetivos específicos. El primero, conocer las circunstancias que llevan al colegio a tomar la decisión de realizar los convenios con entidades externas al magisterio, como lo son el IDARTES y la OFB, la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El segundo objetivo específico es develar qué imaginarios sociales tienen sobre el área de educación artística y cultural los directivos docentes del colegio y las coordinadores de las entidades en convenio. El objetivo específico 3 es reconocer cuáles son las políticas públicas que direccionan la implementación y el desarrollo del área de educación artística y cultural en esta institución educativa.
Esta investigación se justifica principalmente por los imaginarios sociales como creadores de realidad, tanto los imaginarios sociales que vienen de las ideas que tienen los directivos docentes como aquellos que vienen de la política pública, porque aquellos que vienen de la política pública son los que adoptan los docentes para hacerlo realidad en el colegio. Para el estado de la cuestión, se agruparon dos tipos de documentos. El primer tipo de documentos están aquellos que están relacionados con la política pública su enfoque de derecho en la educación básica, donde se habla de acceso, de integralidad y calidad. Para el segundo grupo están estas investigaciones relacionadas con los imaginarios sociales y que están asociadas a la política pública, la calidad educativa y la educación artística. Es importante decir que de esta revisión documental del grupo de las políticas públicas, hay unas cosas importantes. La primera es que hay rasgos y hay eventos sustentados donde se dice que se ha tenido que utilizar la tutela como herramienta para garantizar el derecho a la educación en Colombia. Por otro lado, también se especifica, se pone manifiesto un objetivo de estandarización por parte del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE a través de las pruebas PISA. También se ve una tensión entre lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño y las prácticas instituidas. Se encuentra otra tensión entre la educación como derecho y la educación como servicio. También se encuentra en estos documentos una contextualización entre las políticas públicas para la infancia entre 1982 y el 2015 y aquellas prácticas institucionales a través de los imaginarios en educación artística y cultural de algunas instituciones públicas en Bogotá. También es importante decir cómo la educación artística interfiere en la formación de los estudiantes críticos con la intención de comprender su cultura, y de cómo hay una tensión entre lo hegemónico y lo democrático cuando hay una interpretación técnica y absoluta de las artes. Para el marco teórico se establecieron 3 categorías. La primera, los niños y niñas desde una visión constructivista, que toma todo el discurso de Pavel Soto, de Gaitán, de Manfred, de James y de Proud, donde se habla de los niños y las niñas como sujetos activos que deben ser vistos como agentes. Para la segunda categoría se estableció los imaginarios sociales, el decir de las políticas públicas y el hacer de las prácticas institucionales. Desde allí retomo 3 autores, Cornelius Castoriadis, Jaime Torres y Jairo Santander. Cornelius Castoriadis nos muestra su visión de sociedad y la muestra como ese magma de magmas en el que todas esas ideas llevan un proceso para convertirse en realidad. Y esto va anclado específicamente a lo que plantea Torres y Santander sobre las políticas públicas, donde dicen que las políticas públicas son reflejo de esos ideales y anhelos de una sociedad. La tercera categoría es la educación artística y cultural como parte de un sistema de costumbres, contexto en la política pública colombiana. Particularmente partimos del contexto de la idea de educación artística que está desde el Ministerio de Educación Nacional, que es el que toma el concepto de campo desde Pierre Bourdieu, ya que no dejan el área de artes solo como artes, como una área aislada, sino que la vinculan desde su concepción en la Ley General de Educación como educación artística y cultural, la vinculan con un entorno. Y esto va directamente relacionado con el concepto de cultura que nos da Malinowski desde la antropología, donde dice que la cultura es una unidad bien organizada que se divide en 2 aspectos fundamentales, una masa de artefactos y un sistema de costumbres. Para la metodología, se estableció un tipo de investigación cualitativa de tipo etnográfico y hermenéutico. En la parte etnográfica se utilizó la técnica de entrevista individual estructurada y a través de un instrumento que fue el cuestionario, que se hizo a 4 directivos docentes y a 2 coordinadores de las entidades en convenio. Para la hermenéutica se utilizó como técnica el examen de archivos y se utilizó un instrumento, una matriz de recolección de información. Como vemos acá, estos fueron los 6 directivos docentes a quienes se les aplicó la encuesta, y acá aparecen los documentos que fueron sujeto de análisis. Vamos a hacer como un paso muy rápido sobre
todo este proceso metodológico, esta ruta metodológica que se usó, que básicamente fueron una serie de rejillas donde se condensó la información de todas las entrevistas, de todo del análisis de cada documento. Entonces, particularmente, esto fue lo que se hizo con cada una de las entrevistas. Se agrupó las significaciones imaginarias, representaciones con color azul, afectos con color verde, deseos con color morado, acciones con color rojo, y cada entrevista tiene esta misma estructura. Luego de hacer este proceso, toda la información fue condensada en una rejilla macro, que más o menos se ve así. Para el segundo instrumento pasó exactamente lo mismo, solo que solamente me enfoqué en trabajar dos significaciones imaginarias, que son particularmente las representaciones y las acciones, pero fue básicamente el mismo proceso. Se estableció la información en esta rejilla y luego se condensó acá. Todo este proceso de rejillas realmente fue vital para poder entablar un diálogo entre la teoría y entre lo que decían los directivos docentes y las políticas públicas. Básicamente esas rejillas anteriores me llevaron a esta rejilla, que es una rejilla comparativa, en donde aparecen esas categorías emergentes, esas significaciones que hay por parte de los directivos docentes y que hay por parte también de la política pública. Y se agruparon estas 20 significaciones imaginarias en 3 grandes grupos aquí, que fueron las significaciones imaginarias sobre infancia, las significaciones imaginarias sobre el área de educación artística y cultural, y las significaciones imaginarias sobre las prácticas relacionadas al área de educación artística y cultural y la política pública. De las significaciones imaginarias sobre infancia, decir varias cosas. Lo primero, hay algo muy recurrente en el discurso de los docentes, y es que hay un interés por el proceso del desarrollo del niño, por la protección y apoyo de los estudiantes, por la cobertura de los convenios hasta la finalización del bachillerato y por la inversión de recursos, y ellos manifiestan que hay unas acciones que ya se han hecho por parte de la administración distrital en cuanto a la inversión de recursos para que los estudiantes tengan mayor acceso a la cultura del deporte. Por el lado de la política pública, se plantea el derecho a la educación en términos de igualdad desde la Constitución y desde la misma Ley General de Educación. En cuanto a esto, es importante decir que, aunque es bien clara la manifestación que se hace por parte de los docentes y de la política pública hacia la preocupación por el desarrollo integral de la infancia, no hay una relación directa con los conceptos contemporáneos de infancia como aquellos que vienen de la visión constructivista, como la que ya explicamos ahorita de lo que habla Pávez Soto. Ahora bien, de las significaciones imaginarias sobre el área de educación artística y cultural, ahí pasa algo bien importante. No las voy a nombrar todas, pero básicamente hay una relación directa en cuanto a la concepción que los docentes tienen de la educación artística con la concepción que se tiene desde el Ministerio de Educación y desde la Secretaría de Educación. Hay unas ideas generales, pero en el discurso de los docentes nunca mencionan directamente a un lineamiento o al otro. Los mencionan de formas muy generales. Sí, fue evidente que hay una mayor conexión por parte de los directivos docentes que pertenecen al magisterio, pero por aquellos que pertenecen a las entidades aliadas como IDARTES y como la Orquesta Filarmónica de Bogotá, hay un discurso que está más manejado desde sus propias instituciones. Entonces los profesores, la coordinadora de la Filarmónica maneja más el discurso de la Filarmónica, la directora de IDARTES más de IDARTES, pero los conceptos de Secretaría de Educación y del Ministerio aún están un poco aislados de las entidades aliadas. De esto decir, hace una relación directa con lo que ya hemos hablado un poco de Pierre Bourdieu, de su concepción de campo, y es que se encuentra determinada por la existencia de un capital común y la lucha por su apropiación. En este caso, se relaciona en cómo ese capital común, que es la cultura, puede apropiarse y establecer una relación a través de las artes. Esta parte final, que es la interpretación y hallazgos, digamos que el proceso que se realizó acá fue que esas 20 significaciones imaginarias con las que se hizo el proceso de análisis y de triangulación dio una resultante de 2 imaginarios instituidos y 3 imaginarios instituyentes. Los 2 imaginarios instituidos son, el primero, el área de educación artística y cultural como elemento valioso dentro de los procesos de formación de niños y niñas. La jornada única como estrategia hacia la calidad desde la igualdad y la integralidad. Esas son 2 cosas que comparten tanto la política pública como el discurso de los docentes.
Y ahora acá en las significaciones imaginarias instituyentes hay muchas cosas que están en la política pública, pero que aún no se hacen realidad dentro de los procesos de educación. Entonces, la primera es el desarrollo de programas para el fortalecimiento de la educación artística y cultural a favor de la calidad educativa, desde el ciclo inicial hasta la finalización de la educación media. Se están dejando dos grupos por fuera, la primera infancia y la educación media. El siguiente imaginario instituyente son las competencias específicas del área de educación artística y cultural y su relación con las competencias básicas, que es más o menos de lo que estábamos hablando ahorita. La idea de calidad, integralidad e igualdad en educación y los procesos de contratación en los convenios, una dificultad en el desarrollo adecuado del calendario escolar. Definitivamente hay muchos retrasos en la contratación con los docentes de las entidades aliadas y nunca empiezan y nunca terminan al tiempo que todo el ciclo escolar normal. Conclusiones. Primero, hablar de los aportes que se hacen al proyecto de la pasantía. El primero es que se evidencia una utilización de recursos del sector artístico en el sector de la educación formal de carácter oficial en el Distrito Capital y en pro del mejoramiento de la calidad educativa. La jornada única como estrategia de fortalecimiento en la calidad educativa de las instituciones públicas y el papel de la educación artística y cultural como área obligatoria y fundamental dentro de los procesos que apuestan a la formación integral de niños y niñas del Colegio Rafael Bernal Jiménez. Por otro lado, se dio respuesta a la pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos desde lo mostrado por los imaginarios instituidos e instituyentes que se encontraron y el proceso de análisis que se hizo en el capítulo anterior. Aportes hacia el colegio. El primero es que al determinar las políticas públicas que direccionan la implementación y el desarrollo del área, se visibilizan puntos de convergencia y divergencia entre estas y las prácticas institucionales. La segunda es que los imaginarios encontrados evidencian que hay un proceso de trabajo por la calidad educativa con logros ganados y con otros pendientes. La tercera es que la investigación permite que se puedan dar espacios de autocrítica dentro del colegio, incluso dentro de otras instituciones después de esta experiencia. Para la infancia es importante decir que esta investigación también pretende visibilizar y poner en la lista de prioridades lo importante de comprender que los procesos educativos en la experiencia humana se dan de forma holística. Es tan importante que el estudiante sepa de matemáticas, de ciencias, como de artes. Y en los aportes que me hizo a mí como investigador, primero, como docente. Es mi visión del hecho de no ver al niño o niña como artista dentro del salón de clases, sino como un sujeto que está permeado por un entorno cultural que puede ser apreciado de manera estética. Cambia esa relación entre docente y estudiante en los procesos de formación. Y por último, dos visiones. Ya no la visión de yo como artista hacia mis clases de arte, sino cómo puedo observar el área de educación artística y cultural desde la política pública y cómo eso me llama a ser un sujeto activo dentro de una democracia y cómo es visto el ejemplo del instituto del Colegio Rafael Bernal Jiménez, que a causa de motivaciones por mejorar su calidad educativa, llevó a cabo toda esta serie de procesos. Y finalmente, observar la educación artística de los imaginarios sociales me permitió volver tangible aquello que se mostraba de forma abstracta, que eran las ideas de los directivos docentes y las ideas de la política pública que afectaban directamente la implementación del área de educación artística y cultural. Es eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tu presentación, por tu trabajo, por su contenido y bueno, para escuchar las intervenciones de los jurados. Gracias, Lynn. Marcela, buenas noches. Hola, buenas noches. Si quieres empezar, Brigitte. No, tranquila. Comienza. Dale, no te preocupes. No, dale tú. Bueno, yo creo que buenas noches a todos. Carlos, estuvimos con Carlos en el módulo de arte y juego y creo que desde ahí yo logré percibir como su compromiso como docente. Me parece muy interesante que sean los propios docentes los que hagan este tipo de puentes entre todo el tema de política pública, que es la formulación de la política pública, pues es una, y la aplicación y la, digamos, transformación es otra, claramente. Y los que hemos tenido, digamos, como alguna patica en las dos, lo entendemos, pero lo que sí siento que es muy importante es que docentes como Carlos construyan precisamente estas investigaciones y que sea la voz de tanto de los docentes como de los estudiantes. Y en este caso, docentes me refiero también a los profesores de la OFB y a los de IDARTES, ¿no?
que también están en esa, digamos, en esa puesta en escena de las pedagogías, a veces intuitivamente, y es muy importante que los profesores enlace, los profesores de los colegios, pues se hagan todas estas preguntas que el trabajo nos pone, y también que nos cuestionemos qué es lo instituido, qué es lo instituyente, qué es lo que damos por hecho, ¿no? Qué es lo que realmente de toda esa política, qué es lo que sí se puede llevar a cabo, qué no, qué interesa, qué no interesa, y cómo vamos a construir esos puentes. En algunos puntos, por ejemplo, en lo que es el jardín, más llamado grado cero, que insistimos mucho en que no lo mencionen con ese nombre, pero a veces es difícil. Eso que tú anotabas en estos, digamos, la escuela, ¿no? Lo que está primero, toda la educación inicial y toda la parte de cierre. Yo pienso que este trabajo ayuda a sentar las bases para que otras investigaciones se construyan sobre eso que evidentemente la investigación hace patente, pero pues es abrir una puerta, y me parece muy interesante que esa puerta se abra de la mano de la experiencia que tú has tenido como profesor de música, como docente en esa institución. Creo que es muy juicioso todo este trabajo de categorización, ¿no? Todo lo que nos mostrabas en colorcitos, eso que uno dura años haciendo, pero no le dan, a la hora de exponer, pues no nos da el tiempo, pero que sabemos lo que representa. Entonces, yo vi ahí un trabajo muy juicioso que pudo dialogar, muy exhaustivo, de diálogo con la política pública, que también en nuestro país, como lo anotas en los antecedentes y en otros apartados del trabajo, ha tenido tropiezos. Claramente los lineamientos resultaron de una publicación más o menos contra viento y marea, que fue muy incluyente ese primer proceso en lo personal. A mí, que los conozco y que trabajé como cercano a los dos, me parece que los lineamientos son más generales, pero también fueron construidos de una manera más incluyente, más amplia, más diversa, con docentes de todo el país. También estuvo Marielena Ronderos ahí, y luego todo el tema de orientaciones, ya es un tema mucho más conceptual. Tú mismo lo dijiste, pues igual se hace una contextualización interesante que de Bourdieu, que de los momentos, de las etapas, características asociadas, pero claro, cuando eso es llevado a la práctica, de todas maneras, ahí es donde realmente se pone a prueba. Y creo que todo eso que hiciste con los niños, con articulación con los docentes, es muy importante, porque le ayudaría a entender al Ministerio de Educación si estos lineamientos, si estos marcos que hacen posible, digamos, la política, porque también toda esta apuesta de lo que ha pasado con tantos nombres, ¿no? Yo trabajé en la Secretaría de Educación, y en ese momento se llamaba 40x40, por eso también te recomendé, que veo que así en un primer barrido las recomendaciones fueron acogidas. Recomendé ese documento porque no es tan conocido, pero sí fue el documento que al principio se hizo para que 40x40 fuera una apuesta, digamos, ¿no? Y lo que todos pensamos que debe ser es realmente esto de que algunos niños puedan tener unas clases que complementan, que articulan, que les dan otra oportunidad también de vida, que pienso yo, porque si te acercan a la música, eso te puede cambiar la vida. O sea, entonces estos espacios realmente hay que defenderlos mucho, pero hay que defenderlos también desde la investigación. No es suficiente decir con que es importante, porque eso lo sabemos todos. Me parece que el gran aporte de este trabajo es que realmente le da línea y dialoga con la política, y es muy juicioso en hacer esos diagnósticos de cómo unas instituciones, y eso las personas que sabemos cómo funcionan estos, digamos, IETs y estas asignaciones, es una proeza que ese colegio tenga todos los docentes que tiene, ¿cierto? Que hayan logrado hayan sostenido toda esta gestión, porque siempre de un año a otro uno está con el susto de que si el año entrante me asignan, si no. Entonces, me parece que es muy pertinente que hayas tomado, digamos, este estudio de caso, esta institución, y la hayas podido pasar a concretar en un proyecto de tesis. Entonces, pues yo igual te felicito. Creería yo también que vale mucho la pena que se socialice con el Ministerio de Cultura, perdón, de Educación. Digo de Cultura porque igual también el elemento cultura está ahí. Entonces me parece que con Idearte sería interesante. Yo pues puedo
escribí a alguien a ver si de pronto a nivel de IDARCE se puede abrir un espacio como un conversatorio donde tú puedas también contarle a docentes. Esto ojalá con el tiempo se vuelva algo transversal a todas las instituciones que manejan esta modalidad de acuerdos, digamos, de convenios, porque eso también implica una voluntad rectoral, una voluntad administrativa, y también que los docentes, como pues tu caso, estén muy comprometidos con sacar adelante esos puentes, ¿no? Entonces, de verdad que considero que es un trabajo que aporta mucho y que ha sido muy exhaustivo, y no son los trabajos a veces más divertidos de hacer porque tienen una alta carga de sistematización, pero creo de verdad que ese es el diálogo que debe darse. Entonces, me parecería que por lo que sigue ahorita es que pueda socializar el trabajo que tanto de secretaría, porque está haciendo una doble, digamos, articulación administrativa, está del nivel de Secretaría de Educación, pero también está todo el tema cultura con IDARTES y con la Filarmónica, la OFB, y me parece que si ellos tienen las figuras de estos conversatorios, y ahora en estos tiempos de pandemia, estaría muy bien que a través de la virtualidad distintos docentes de esas instituciones puedan unirse para escucharte. Y eventualmente prestar también instituciones como el IDEP u otras que acogen este tipo de proyectos de investigación. Entonces, pues mis felicitaciones, y veo que además has sido muy consecuente entre tu quehacer docente y ahora tu trabajo como en la maestría. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias. le doy paso a Virginia. Gracias. Gracias. Bueno, a Carlos lo felicito, pero además también pues le agradezco, y es un aporte muy grande a un proyecto que venimos liderando el Grupo de Investigación Infancias, que se llama Niños y Niñas de Bogotá, entre los deseos de la política y las prácticas institucionales. Y este trabajo que Carlos hace con tanta rigurosidad, juicio, yo me acuerdo las primeras angustias, esas angustias en primero, segundo semestre, y veo ahora el resultado de un camino allanado en una investigación fuerte, potente, muy bien consolidada, desde un marco teórico en donde logra establecer eso que realmente el proyecto de investigación se plantea desde el comienzo. Y es ver cómo esos documentos de política, cómo la política nos plantean unos imaginarios para el hacer, para mirar la infancia, unos imaginarios de niño-niña, pero unos imaginarios que convocan a unos deseos, sentimientos, afectos, representaciones en torno a los niños en las instituciones, y cómo realmente al poner esos imaginarios, esas apuestas políticas que deben traducirse en acciones, a veces terminan o desbordándose o definitivamente replegándose en las realidades institucionales. Entonces creo que el ejercicio que hace Carlos es lograr ese diálogo, esa relación, esa articulación entre un discurso teórico potente que está plasmado en una apuesta, un proyecto de investigación, y esa realidad institucional que atraviese, que está atravesada por estos imaginarios sociales. De mi parte, te felicito, el trabajo es muy bien realizado, el aporte que le das al proyecto de investigación, que obviamente lo tendremos que estar mirando en un futuro nuevamente, cuando volvamos como a retomar algo de la normalidad que nos tiene, las redes que nos tienen tan agobiados, pero pues sí, obviamente ahí está, y la posibilidad de una publicación, Carlos, que es fundamental para continuar con tu trabajo. Te felicito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Maestra Lynn, maestra Virginia, maestra Marcela, muchas gracias. Feliz noche. A ti, Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Felicitaciones. Ahora eres magíster. Gracias.